ya entre tantas luchas y adversidades que hemos tenido en el camino del Señor, llevamos como más de 35 años caminando el Señor y no ha sido fácil. Han venido luchas, adversidades, han venido guerras, junto con mi esposa que le hemos librado. Y en cada guerra que hemos tenido parece que no nos vamos a levantar, pero Dios nos ha dado la victoria. Desde el mes de octubre, por ahí, noviembre, comenzó una batalla física, espiritual, en mi cuerpo, más que todo. Estoy hablando de mí. Y llegó un punto, bueno, ha llegado un punto de casi de inmovilizarme. Y bueno, mi transporte es la moto. Le dije al Señor, no podré seguir sirviendo a Dios porque ese es mi transporte. Subí en la moto y un dolor intenso en la pierna, casi me caía. Y ha sido fuerte, o sea, han sido noches donde a veces no he podido descansar. Y le dije al Señor, Padre, voy a tomarme un receso. Habían invitaciones para predicar. Y dije que no. Un momento de pronto, tal vez decía de precaución, de prudencia. Pero estando ahí en esa lucha, recordé un momento cuando estábamos en la iglesia de La Paz, al frente del grupo Alabanza. Y tenía una lucha también, esa vez era con los riñones, cálculos en los riñones, una piedra inmensa que no se podían expulsar. Y era un dolor, los que han tenido cálculos saben que es un dolor fuerte. Y bueno, era difícil, iba a ministrar los ayunos, en los cultos. Y como siempre lo he dicho, lloraba no de la unción, sino del dolor. Pero decidí seguir sirviendo al Señor. Así que un día, con 3 días de ayuno, no estábamos orando por eso. Habíamos orado y no había respuesta. Ese día tuvimos 3 días de ayuno con el grupo Alabanza. Ese día el Señor rompió cadenas. Ese día el Señor libertó. Ese día Dios colocó a los hermanos que estaban enojados en armonía nuevamente. Y fue maravilloso. Terminamos los 3 días de ayuno con un culto, que ese día no hubo prédica, fue pura adoración al Señor. Fue glorioso esos 3 días de ayuno. Terminamos, nos fuimos para la casa. Y cuando llegué a la casa, que fui al baño, ocurrió algo que el Señor me sorprendió. Fui al baño y expulsé una piedra que yo no sé cómo salió, sin dolor, cayó en el inodoro, y hasta ahí se acabó el problema. En estos días recordaba eso y pensaba, bueno, ese Dios que me sanó aquella vez puede hacerlo nuevamente. Así que decidí, en medio del dolor, de la dificultad y del proceso que estoy pasando, le dije al Señor, Padre, seguimos en pie de guerra, seguimos luchando, aquí estoy dispuesto. Puse de nuevo el armamento y aquí estamos en esta mañana. Creemos que Dios es fiel. Y una palabra que yo le dije al Señor hace un tiempo, le dije, hasta el último suspiro de mi vida te voy a servir. Entonces, bueno, no es fácil, pero aquí estamos. Dios es bueno, Dios es fiel. Los invito a abrir su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Varón de qué? Varón de dolores. Dígalo conmigo, varón de dolores. Experimentado en qué? En quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Maravillosa esta palabra. Quiero detenerme un momento aquí. Luego sigo con el versículo 4. La Biblia nos dice que Cristo vino a esta tierra. Y es interesante, porque hoy en día nosotros peleamos por los hombres, peleamos por los partidos, por los equipos de fútbol,
Pero cuando yo veo la vida de Cristo, a mí la vida de Cristo me impacta, me fascina, me alienta, me da fuerza, porque Jesús no vino a esta tierra, no vino a formar un partido político, pudo ser un gran político, pudo ser un gran gobernante, la gente lo aclamaba, pero Él no se metió en eso. Pudo ser famoso, pero no alcanzó la fama, no quiso ser famoso. Pudo ser el hombre más rico, pero tampoco lo hizo, porque la Escritura dice que Él en los cielos, al contrario, tenía todo eso. Y la Escritura dice que ¿qué? Se despojó. Vino a esta tierra a ser ¿qué? Interesante, a ser un siervo. Cuando yo miro la vida de Jesús, digo, tenemos que aprender mucho del Maestro. Los ministros tenemos que aprender mucho del Maestro. Los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, tenemos que aprender mucho del Maestro. Porque Jesús nos habla de negación. La Biblia dice que fue un varón experimentado en dolor. Hoy en día se dice que los ministros no deberían enfermar, que deberían tener casa, carro, beca y estar en la gloria. Pero yo veo la vida de Cristo y veo que la Escritura me habla de un hombre experimentado en dolor, en quebranto. Fue un hombre que padeció, sufrió. Y cuando nosotros miramos, su sufrimiento no fue por pecado, no fue porque Él quiso, sino que fue por ¿quién? Por una humanidad que se había desviado de la palabra y de la presencia del Señor. ¿Cuánto necesitamos hombres de Dios abnegados, dispuestos a servir sin nada, sin recibir nada? Dispuestos a dar, a llorar con el que llora, a reír con el que ríe. La Escritura me fascina ese texto. Varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos en el rostro. Fue ¿qué? Menospreciado. ¿Y qué? Y desechado. Hoy nosotros queremos ser ¿qué? Aclamados, venerados. Hoy hemos convertido a los ministros en ídolos. Los hemos mal acostumbrado. Cuando la Escritura nos dice que tenemos que ser servidores, lavar los pies de los demás. Pero hoy se nos enseña de que tenemos que lavar los pies de aquellos que sirven al Señor. Nos hace mucho aprender mucho de la vida de Jesús. Cuando nosotros miramos la vida de Jesús, encontramos un hombre que, movido a compasión, oraba por los enfermos, libertaba a los cautivos. Que había en Jesús, había compasión. La Biblia nos dice que Él experimentó el dolor como ningún hombre en esta tierra lo ha experimentado. En estos días, en estos meses, para mí ha sido difícil. Y cuando leí este texto, yo me confirmaba en estos días este texto. Cuando leí este texto, decía, me imaginaba a Jesús sintiendo no solo el dolor que he sentido en estos días, sino el dolor de aquella persona que tiene un cáncer, que ya le ponen morfina de todo y no aguanta el dolor. Me imaginaba a Jesús en la cruz del Calvario llevando el dolor de toda una humanidad. ¿Cuántas enfermedades no hay en esta tierra? Cuando usted de pronto le da un síntoma o es diagnosticado, se va a encontrar con que hay una gran cantidad de gente padeciendo lo que usted padece. Y es cuando usted viene y se siente empatía con esa persona. Es cuando usted dice, de verdad que es terrible lo que está pasando. Cuando vamos a la Biblia nos enseña que Jesús sufrió esto. Por eso es que cuando usted clama y usted va a su altar y ora, Él lo va a comprender perfectamente. Porque Él sufrió y no hay hombre en la tierra que haya padecido como Jesucristo sufrió. Ahora es interesante que este texto que tenemos aquí, todavía Cristo, cuando es escrito este texto, todavía Cristo ni siquiera estaba por ahí. Este texto, esta escritura, esta profecía fue dada por Isaías unos 700 años antes de que Jesús naciera. Y me impacta porque el profeta Isaías, como en una pantalla gigante de cine, vio toda la vida de Jesús.
Isaías nos habla del nacimiento de Cristo. Isaías nos habla de que iba a ser alimentado Jesús. Nos habla de su ministerio, pero también nos habla de su muerte. Increíble, 700 años atrás, el profeta Isaías mira con una visión clara lo que era el evangelio de Jesucristo. No hay tal vez un profeta, un escritor que pueda definir más claro lo que Cristo vino a hacer en esta tierra, como lo hizo el profeta Isaías. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Para formar una religión, un concilio, una denominación, para que cada domingo, miércoles, no, estemos en un lugar. Vino a transformar al hombre, vino a reconciliar al hombre con Dios, vino a decirle al hombre que puede ser como Él fue. La Biblia nos dice que Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100%. Nuestro potencial en el cristianismo está en 1%. ¿Cómo así, hermanos? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, el hombre tenía una relación y una intimidad con Dios increíble. Adán y Eva podían percibir a Dios, podían percibir los ángeles. Génesis capítulo 3 nos habla de esto. Había una intimidad tan tremenda con Dios. La Biblia dice que cuando Moisés es llamado al ministerio, Moisés llegó al punto de ver cara a cara a Dios. La Biblia nos dice que no, en el libro de Génesis fue traspuesto a los cielos, porque caminó con Dios. O sea, nos habla de una intimidad, de una relación y de una coinonía con Dios tan tremenda como lo tiene usted con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su hermano. La pregunta es, ¿cómo está mi relación y mi intimidad con Dios? Al 1%. ¿Es lo que Dios quiere? No es lo que Dios no quiere. Eso. Cuando el hombre peca, esa relación se pierde. Pero cuando Cristo viene, el propósito de la muerte de Jesús es que el hombre pueda tener una relación 100%, como lo tuvo en el huerto de Edén. No una experiencia de un día, no una experiencia de una escuela dominical, no una experiencia de un encuentro, no una experiencia de un ayuno, una experiencia diaria. Pero la Biblia es clara cuando nos dice que ha sido el pecado el que nos aleja del Señor. No hay cosa más mortal y dañina en el ser humano y más en el cristiano que el pecado. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos quita la gracia, nos quita la salud, nos quita la comunión, nos quita la intimidad, nos quita la paz. Y es la razón por la cual Jesús viene a esta tierra. Dice, menospreciado, y no lo estimamos. Fue un hombre que no fue estimado. La vida de Cristo no fue estimada, fue perseguida a tal punto que los religiosos de aquel entonces lo llevan a la cruz, lo acusan, no lo valoraron. Y aquí es donde voy, hermano. Cuando usted quiere vivir piadosamente en el Señor, va a tener persecución. Los grandes hombres, los grandes avivadores del Evangelio fueron perseguidos. Pero hoy hay una cantidad de gente que es aclamada. Y la pregunta es ¿por qué? Porque es que estamos agradando más a las comunidades que al mismo Dios. Y es ahí donde estamos fallando. La iglesia de Cristo, estamos fallando en eso. ¿A quién quieres tú agradar? ¿A quién deberías agradar? ¿Al Señor o a los hombres? La Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente en Cristo tendrá persecución. Persecución. Dice el texto en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es un texto revelante, revelador. Dice que Él llevó nuestras enfermedades. Y cuando usted medita en esto, usted se pregunta, bueno, si Cristo llevó mi enfermedad, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo esta dolencia? ¿Por qué en estos días el médico me dio este diagnóstico? Y este es un tema que vamos a compartir otro domingo que nos invita. Pero quiero dejarles algo aquí. El porqué de las enfermedades. La Biblia nos habla algunas cosas de esto. Una, el pecado es una de ellas. Cada vez que nosotros pecamos se abre una puerta. La Biblia nos dice que Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Cuando usted está
en comunión y en relación con Dios, no quiere decir que no van a haber enfermedades, van a haber, porque Satanás es tremendo, de una u otra forma lo va a atacar, pero lo va a hacer de una forma, dígalo conmigo, ilegal. De una forma ilegal. Jesucristo dijo, Satanás nada tiene en mí. Así que algunos predicadores dicen que el cristiano no se enferma. Sí, no se enferma. Pero hay que entender que a veces, si usted y yo estamos en comunión, en bien con Dios, la enfermedad que tiene Satanás en su vida es una forma ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque la Biblia nos dice que Jesús pagó un precio. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados por el Hijo de Dios y abatidos. Ya hay un precio que se pagó en la cruz por tu enfermedad. Hace más de 2000 años. Llevó tu enfermedad, llevó tu dolencia. Así que Satanás lo sabe, pero de una forma ilegal te enferma. Y es ahí cuando usted y yo tenemos que guerrear por eso. Echarlo porque está de una forma ilegal. Él no tiene propiedad ni tiene autoridad en su vida. Pero cuando yo peco, cuando yo fallo al Señor, yo tengo que ser consciente que pequé y fallé al Señor. Y que abrí una puerta y el enemigo entró. Y entonces él sí tiene legalidad. Aunque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y llevó mis enfermedades, yo le estoy dando una legalidad al pecar. Jesús dijo, Satanás nada tiene en mí. Pero cada vez que yo peco, abro una puerta y él entra y hace lo que él quiere. Así que de una forma legal lo enferma. Es una causa por la cual a veces estamos enfermos. A veces es un proceso de Dios. La Escritura nos dice de que Dios llevó al pueblo al desierto. El libro de Oseas. ¿Para qué lo llevó? Dice, para hablar a tu corazón, para saber lo que hay en tu corazón. En el desierto, en la necesidad, en la adversidad, en la prueba, en la enfermedad, es lo que sale lo que hay en tu corazón. Comienzas a rebelarte contra Dios y no predico y no oro y no sirvo y por qué, si yo diezmo, si yo oro, si yo hago esto, y comienzas a levantarte contra Dios. Está saliendo lo que hay en tu corazón. Usted no se ha dado cuenta cuando está peleando con el esposo, con la esposa, con el hermano, con el amigo, que comienza a decir una cantidad de cosas y te queda sorprendido. Todo eso piensas tú de mí. Eso era lo que estaba donde. ¿Y cuándo salió? No salió en un momento de dulzura, salió en un momento de discusión, y eso es lo que hay en el corazón. Cuando hay crisis, adversidades, pruebas, entonces sale lo que hay en mi corazón hacia Dios. Puede salir una alabanza, Padre, gracias por este proceso, gracias porque tú estás conmigo, gracias porque tú me vas a ayudar. O puede salir, porque esto, si yo te sirvo, si yo diezmo, y comienzo a decir cosas. La Biblia dice que Dios llevó al pueblo al desierto para saber lo que había en su corazón. La discusión y el problema es que sale. Tú puedes ser amoroso, tierno, pero cuando hay una discusión, sale todo lo que hay en tu corazón, lo que tú piensas de la otra persona. Así pasa con Dios. Cuando viene la prueba, cuando Dios no nos da lo que queremos, entonces sale lo que hay en nuestro corazón. Entonces, a veces los problemas, las enfermedades y la crisis vienen ¿para qué? Para saber lo que hay en tu corazón. O a veces vienen, como el caso de Job, cuando le vino toda la calamidad, que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, porque había temor en su corazón. Y la Biblia dice que el temor es que el temor pone lazo en el corazón del hombre. El temor es para Satanás lo que es la fe para Dios. Así que si tú tienes temor, ay hermano, siento un dolor aquí, siento por acá que me será cáncer, será que tengo la presión alta, será que me va a dar un ataque. Comienza Satanás a trabajar en ese temor, y en base en ese temor viene la enfermedad. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué vienen las enfermedades? No toda la vez porque usted está en pecado, no toda la vez. Hay procesos, hay temores, hay un tiempo de prueba para ver qué es lo que hay en tu corazón, y a veces sí, hay pecado. Lo que yo tengo que hacer es irme al altar y identificar el por qué está ocurriendo esto. En el caso de nosotros han sido multitudes de luchas. Y después de ese proceso que hemos tenido, la gloria en nuestras vidas, hablando de nosotros como pareja,
le servimos, mi esposa en alabanza y yo en la prédica, la gloria ha sido mayor. Después que hemos pasado el proceso, la gloria ha sido mayor. Pero mientras estamos en el proceso, uno no quiere estar ahí, soy sincero. Es difícil. Llora uno y se hace una cantidad de preguntas, pero la Biblia nos enseña de que debemos reconfortarnos en su palabra y en su promesa. Y en estos días le decía al Señor, hoy te digo, como dijeron los 3 jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego, si tú nos libras, amén. Y si no nos libras, también, pero tú sigues siendo Dios. Amén. Alabado sea Dios, denlo fuerte para Cristo. Bendito sea el Señor. De Jesús por nosotros fue un precio alto, alto. Pero es increíble cómo nos engaña Satanás, que día tras día nosotros pecamos ante la presencia de Dios y nos alejamos de su presencia, porque no entendemos lo que Jesús hizo. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, no está hablando solo de la gente inconversa, a veces se lo aplicamos a la gente inconversa. Pero si hay gente descarriada, la encontramos dentro del pueblo de Dios, descarriados, apartados del Señor, llevando una apariencia religiosa pero lejos del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, apartados de su presencia. Cuando usted está o regresa el Señor a la presencia de Dios, su rostro, su forma de hablar, su forma de servir, su forma de moverse en el trabajo, en cualquier parte diferente, eso se nota. Pero usted puede estar dentro de una congregación y puede estar lejos del Señor. A veces el pecador está más cerca de Dios que usted, increíble, porque hemos aprendido a ser religiosos, hemos aprendido a tener ceremonias, hemos aprendido a hacer, o sea, alguien decía, lo único que nos falta es hacernos la señal de la Santa Cruz cuando entramos. Y tenemos que entrar a lo que Dios quiere con nosotros. Jesús quiere, en nosotros hay un potencial grande. Ahorita le decía que estamos desarrollando el 1% nada más. El 1%. Cuando usted ve a esos hombres de Dios obrando milagros y sanidades, esa gente está en un 30, en un 50%. Todavía podemos alcanzar. Así que no es solamente para el apóstol, para el profeta, es para cada uno de nosotros. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías, 700 años atrás, da esta profecía, esta revelación en medio de un pueblo. ¿Cuál era el pueblo? El pueblo de Israel. ¿Y cómo estaba Israel en esos momentos? En pecado. Israel estaba adorando a otros dioses. Israel sacrificaba a sus hijos a los ídolos. Israel hacía abominación. El templo de Dios, en el mismo templo de Dios hacían abominación. Adoraban al sol. Hacían ritos a Baal. Tenían ritos sexuales. Terrible. El pueblo que Dios había escogido para hacerlo se había convertido en tinieblas. Y es en medio de esta situación que el profeta Isaías da esta palabra. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, que el Señor le dijo a la serpiente, a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá, ¿dónde? En la cabeza. Fue una palabra que Dios le dio a Eva, que se cumple cuando Cristo nace. Y el profeta Isaías miró toda esa revelación. Ahora, antes de que Cristo viniera, existieron milagros, existieron señales, profetas como Elías, varón de fuego, profetas como Eliseo, resucitaron muertos, sanaron enfermos, convirtieron aguas amargas en aguas dulces. Pero algo que no ocurría era
que no pueden echar los demonios. Satanás tenía la autoridad, Satanás tenía el control de los aires, Satanás tenía el control de las vidas. Aunque ellos tenían la unción y el poder de lograr milagros, no podían echar demonios. ¿Por qué? Porque la palabra que fue dada en Génesis capítulo 3 versículo 15 no se había cumplido. Isaías lo vio en revelación, pero es después del tiempo cuando Cristo viene, esa palabra, después del nacimiento de Jesús, cuando nace en Belén de Judea y crece y va al desierto y es tentado por el diablo y viene bautizado, después entra al río Jordán y es bautizado por Juan el Bautista. Y el Espíritu de Dios viene sobre él cuando la palabra de Génesis 3:15 comienza a tener efecto. Los demonios son echados. Satanás comienza a temblar ante la presencia de Dios. Ahora, algo interesante. ¿Quién era Juan el Bautista? Los antiguos profetas lo decían como el mensajero que iba delante de ¿quién? De Jesús. ¿Y qué iba haciendo el mensajero? ¿Qué dice la Escritura? Iba allanando el camino. Se dice la historia en el tiempo antiguo que los reyes tenían sus mensajeros y antes de que el rey llegara a cierto lugar, los mensajeros iban y allanaban el terreno para que él pudiera pasar. Habían huecos, habían zanjas y todos esos terrenos tenían que ser allanados para que cuando el rey pasara, el carro no tropezara. Él iba a allanar el camino, iban preparando y llegaban y decía, el rey viene dentro de tantos días. Se hacía un banquete, se preparaba todo y estaba ya listo para recibir al rey. ¿Quién lo hacía? Los mensajeros del rey. Juan, la Escritura, es conocido como ese mensajero del rey que vino a allanar el camino. Vino a preparar. Cuando le preguntaban, le decían, ¿eres tú el Cristo? Él decía, no, él viene detrás de mí. Yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus zapatos. Él estaba preparando el camino al rey, dígalo conmigo, preparando el camino al rey. Al rey de reyes y señor de señores. Entonces estaban los mensajeros que llevaban los mensajes, preparando todas las cosas. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Romanos. Algo interesante dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16. Isaías lo miró en la antigüedad. Juan viene como cumplimiento de ese mensajero que va preparando las cosas. Y el libro de Romanos capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo da una revelación maravillosa. ¿Cuánto lo tiene? Dice, porque no me avergüenzo. ¿Cómo dice? Que no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo da una revelación aquí de lo que es el Evangelio. Isaías lo miró 700 años atrás en una gran visión, una pantalla gigante. Vio la muerte, vio el nacimiento de Cristo, vio sus padecimientos. ¿Sí? Juan viene como ese mensajero, preparando el camino para que Cristo sea preparado, sea anunciado. Los reyes enviaban sus mensajeros. La palabra evangelio significa, viene del griego y significa buenas nuevas. Eso es lo que significa el evangelio. Está asociado con el Antiguo Testamento. Cuando un rey gobernaba, en la antigüedad no habían tratados de paz. El que era más poderoso llegaba y si tomaba Colombia se hacía dueño de Colombia, tomaba Perú se hacía dueño de Perú. Así era en aquel entonces. Si usted tenía el armamento, el ejército, usted llegaba y dominaba a la otra nación. Y cuando el rey llegaba y dominaba esa nación, el mensajero llegaba y daba las buenas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Decía, tenemos un nuevo rey, tenemos un nuevo gobernante en la nación. De ahí vienen las buenas nuevas. Ellos, muchos de los mensajeros iban a caballos,
Muchos, si usted ha leído la historia bíblica, va a encontrar en el caso del rey David, de Absalón, de Saúl, cómo iban los mensajeros, se les conocía. Estaban los atalayas y decían, había alguien corriendo, a veces no tenían caballo, iban corriendo, eran atletas, y decían que ese es como el correr de fulano, ya lo conocían, y llegaban, ¿qué traes? La buena noticia es que cayó Absalón, que murió Saúl. Esta es la noticia que traigo al rey. Esa era la noticia que llevaban los mensajeros. En la antigüedad, cuando alguien reinaba, el rey llegaba y decía, el mensajero llegaba y decía, tenemos un nuevo rey. Ahora hay nuevas normas. Ahora hay una nueva sumisión. Ahora hay nuevas leyes. Interesante lo que dice el apóstol Pablo. El evangelio son buenas nuevas. Cuando el hombre peca, Satanás toma el reinado. Había un gobierno de Satanás. Los profetas, los hombres de Dios, podían hacer milagros, sanidades, podían levantar muertos, pero no podían echar al diablo. No podían echarlo porque no se había cumplido Génesis 3:15. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, va el Hades 3 días, le quita la llaga a Satanás, resucita, entonces comienza un nuevo reinado. Velo fuerte en esta mañana. Hay un nuevo reinado de Cristo para acá. Le quitó las llaves y la autoridad a Satanás. La Biblia nos enseña que Satanás es el ¿qué? ¿Qué es el Satanás? Según lo que dice la Biblia. El príncipe de este mundo, el príncipe. Pero él tenía el dominio y el control. Pero cuando Cristo viene, yo quiero que usted note esto. Dentro del pueblo de Israel comenzaron los demonios a salir. Hay una nueva autoridad. Hoy tenemos un nuevo rey, un nuevo Señor, es Jesucristo. Y retomó la autoridad y los demonios comenzaron a salir. No solamente las enfermedades se iban, no solamente los muertos resucitaban, sino que los demonios salían de las vidas. Porque hay un nuevo rey. El apóstol Pablo, tomando esta alusión, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque para Pablo no era un concilio, no era una denominación, no era una religión más. Entre tanto, dice, no me avergüenzo. Fue un perseguidor de la iglesia, fue un hombre religioso, porque no hay cosa más peligrosa que ser religioso. El religioso mata, el religioso juzga, el religioso condena. Eso hacía el apóstol Pablo. Él consintió en la muerte de Esteban. Pero cuando Pablo tiene un encuentro con Dios, con Jesucristo, la vida de Pablo cambia. Y dice, no me avergüenzo del evangelio, y da una tremenda definición. Porque es que poder de Dios. Ahora, el evangelio es poder de Dios para usted. ¿Qué es el evangelio para usted? Oh, hermano, que hoy los domingos a la iglesia cantar los coritos. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas, dice el Espíritu. El apóstol Pablo da una definición hermosa: poder de Dios. Ahora, ¿qué es el poder de Dios? ¿Qué es poder de Dios? El evangelio no es cualquier cosa. No es una religión, no es un concilio, no es una denominación, no es un momento de congregación solamente. La Biblia lo dice. El apóstol Pablo dice poder de Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos lo que es el poder de Dios, la Escritura nos dice en el libro de Génesis que nada existía, no existía nada, absolutamente nada. Dios no tiene principio. Increíble esto, Él no tiene principio. La Biblia nos enseña que nadie lo creó, Él no tiene principio, pero tampoco tiene fin, alfa y omega. Él es el principio de todas las cosas. ¿Cómo se hizo? No lo sabemos, el misterio. Y aquí es donde está el poder de Dios. Nadie lo creó. Y siendo Él el alfa y el omega, creó todo. El poder de Dios es eso. Con su palabra hizo el cielo, la tierra, el universo, las estrellas, las constelaciones, los agujeros negros. La ciencia todavía no ha podido descubrir cómo funciona en su totalidad el universo. ¿Cuántos planetas hay? Cada día se descubren planetas nuevos. ¿Cómo estamos sostenidos nosotros en el espacio? Se nos olvidan esas cosas. ¿Cómo la luz solar no destruye? Todo está establecido por Dios. Eso es el poder de Dios. Le puso límite al mar,
creó los cielos, las estrellas, los mares. Y cuando todo estaba hecho, nos hizo a nosotros del polvo, de la imagen, a su imagen y semejanza. Eso es poder de Dios. El poder de Dios no tiene límite. El poder de Dios no se iguala. Nosotros le hemos dado una autoridad a Satanás que no la tiene. Satanás está vencido. En la cruz del Calvario me dice la Escritura que Jesús lo venció, lo exhibió públicamente, lo exhibió. Dice que ahí exhibió los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, los espíritus de maldad, y el arte decreto que había contra nosotros fue clavada en la cruz. ¿Quién le da autoridad a Satanás en su vida? Somos nosotros. Cuando pecamos se abre una brecha y él entra. Mientras usted esté con el Señor, Él lo puede amenazar y puede decir, se puede levantar y pueden venir brujos. Pero si usted está en la brecha, nadie lo podrá tumbar. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el poder. El mismo Satanás está sujeto al poder de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, nuestra forma de pensar cambia. Alguien me decía, no, pero Satanás es fuerte, mira lo que está pasando y mira lo que ha hecho y mira aquello. Yo le decía, no hay que tenerle miedo a Satanás. A quien hay que tenerle temor en cierta forma es a Dios. La Biblia habla que cuando nosotros pecamos y nos alejamos, ocurre una brecha tremenda. Esto le pasó a Israel. Y cuando hay una brecha entre Dios y nosotros, el mismo Dios se pone contra nosotros. Y si Dios está contra usted, ¿quién lo va a defender? Dios le dijo a Israel, en Deuteronomio 28 le dijo, todas estas bendiciones te seguirán si cumples mi palabra, si las obedeces. Y comienza una lista grande, lo invito a que la lea, de bendiciones que lo van a seguir a usted. Pero también dice, si no cumples mi palabra, si no obedeces, todas estas maldiciones vendrán sobre tu vida. Y son más las maldiciones que las bendiciones. Entonces vendrán las plagas sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no estará contigo. Tú orarás y Dios no escuchará. Los cielos serán de bronce. Clamarás, podrás ir al brujo, al hechicero, podrás trabajar de noche y de día, pero no hay provisión, no hay alimento, no hay vestido, no hay salud, no hay nada. Porque fuera de Dios no hay nada. Si Dios, en cambio, la Escritura dice que si nosotros estamos con Dios, la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vendrán contra ti 1000 y 10,000 caerán, pero no, a ti no, a ti no te tocarán. Menos fuerte para el Señor. Bendito sea Dios. Mi temor tiene que ser al Señor. Yo tengo que mirar y decir cómo estoy yo con Dios. ¿Estoy agradando o no le estoy agradando? ¿Cómo estoy yo con el Señor? ¿Cómo estoy en la intimidad, en el secreto con Dios? Porque si estoy bien, no va a haber plaga que toque mi moral. Pasaré por el río, porque la Biblia me dice que pasaré por el río, pero no me voy a ahogar. Pasaré por el fuego, pero no me voy a quedar. Tendré el diagnóstico médico, pero ahí no me voy a quedar. Bendito sea el Señor. Y el apóstol Pablo nos da esta definición: es poder de Dios para salvación. Y termina diciendo esto: a todo aquel ¿de qué? Porque aquí está la cuestión, si usted cree o no cree. Hermano, que eso le pasa es a burlarnos, eso es para todo. ¿Dónde está la cuestión? Si yo creo. Abraham creyó y esperó la promesa por más de 20 años. A veces queremos que las cosas se den así. ¿Y será que Dios me está escuchando o no me está escuchando? Porque este dolor me está matando, porque esta situación. Abraham esperó más de 20 años. Job esperó más de 1 año, padeciendo la crisis y los ataques espirituales de noche, la enfermedad de día, y la ruina llegó a su hogar, quedó en la miseria. Pero dijo una frase interesante y poderosa: yo sé que mi Redentor vive, y aún después de esta deshecha mi piel, mis ojos han de ver a Dios. No es que no vamos a pasar por esa situación, pero es nuestra
condición con Dios, lo que sale de nuestro corazón. Aún mis ojos han de ver a Dios. Y si no lo ven, Él sigue siendo Dios, en los cielos lo verán. Y esa es la palabra que el Señor nos trae en esta mañana. Es poder de Dios. Poder de Dios. Versículo 16. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está la palabra de Dios en esta mañana. Dificultades día tras día van a estar, pero la mano de Dios nos ha cortado para sanar y para sanar.